¿Vamos camino de una sociedad ozempizada? La pregunta es pertinente porque en países como India, Brasil o China ha expirado la patente de Ozempic y eso abre la veda al mercado genérico. ¿Cuáles van a ser las implicaciones? Pues lo vamos a ver en unos minutines con una investigadora. Arrancamos. Welcome. Hoy la epidemia de Ozempic, el medicamento milagroso con el que tantos famosos están de repente muy flacos. Y hablamos de la familia Kennedy porque mañana se estrena el último capítulo de la serie de Love Story sobre John F. Kennedy Jr. Oh yes, cuánta energía, chicos, esta mañana de jueves. Estamos por las nubes. ¿Sabes quién no está por las nubes? Ay, sí. La pequeña Rosalía. Yo también he visto el vídeo. La pequeña Rosalía ayer tenía un concierto en Milán. ¿Lo ha cancelado? Tuvo que dejarlo a mitad del concierto por una intoxicación alimentaria. Estuve a punto de coger entradas porque tengo familia en Milán. Pues suerte que no fuiste. Bueno, no hubieras podido porque tienes What If TV los jueves por la mañana. Pero en cualquier caso, yo creo que debe ser intolerante a la lactosa, ¿no? Tal vez le ha sentado mal ahí un poco la burrata. A mí me hubiera pasado entonces. Tú ves, ¿no? Porque tú ves que también te pasa. Yo empaticé muchísimo, conectas. pensé, guau, se ha comido mucha nata de su pasta. Es que dijo literal que estaba, que igual cancelaba el concierto porque estaba literalmente vomitando y al final dijo, chicos... Tenía muy buena cara para lo mal que se debía encontrar. Sí, bueno, el maquillaje, imagino. No. Sí. Muy interesante esta conversación, pero para conversaciones interesantes, la que tenéis en nuestro Instagram con el vídeo que subimos sobre las opiniones equivocadas de Olga Llorente y Marina Enric sobre Moulin Rouge. La verdad es que ha generado bastante polémica el hecho de que, Marina, tú considerases que Moulin Rouge es una película rara. Sí, la gente se me está criticando mucho, pero tenéis que pensar que la vi por primera vez el fin de semana pasado. Error puede ser, pero ver esa película hoy en día, hay muchas películas que son un poco raras si las ves con la mirada que tenemos hoy a las películas. Actuación formidable. ¿Se dice así? ¿Formidable? Pero antes... ¿Por qué me cortas? Tenemos la primera arzobispa de Canterbury. Decisión judicial histórica en Estados Unidos contra Meta y YouTube. Y tenemos la confirmación de quién protagonizará la nueva temporada de Los Bridgerton. ¿Y tráiler de Harry Potter, la serie? Este es tu Starter Pack, las noticias de hoy y por qué importan. Starter Pack. Quiero añadir, porque me has cortado, que yo compartí esto en mi Instagram y mucha gente está de acuerdo conmigo en mi Instagram que esa película o no la han visto o es una película de un poco... Hay una pequeña parte de what the fuck. Lo dejo ahí. Sí, una minoría tremenda. Pero bueno. Sí, siento que esto podría ser perfectamente una sección de cada semana ir trayendo una película, ¿no? Ir generando el caos. Exacto. Sería genial. Brecha generacional. Vamos con Irán, porque el final de la guerra no parece cercano. Esta semana Trump hablaba de paz, de que estaban negociando un plan de paz de 15 puntos. Le gustan mucho los puntos a Trump. Pero mientras decía todo esto, se estaba preparando para más guerra, enviando más tropas al Golfo. Y además, viendo la respuesta de Irán o también la de Netanyahu, ahora mismo la paz no parece precisamente el escenario más probable. Desde Irán ha dicho que este plan que les ha propuesto Trump no les convence para nada. Se hablaba, el propio Trump hablaba mucho de las negociaciones. Siempre está en negociaciones con los iraníes y realmente no está ocurriendo nada de forma oficial. Puede que haya algunas conversaciones por lo bajini, pero tenemos que tener clara una cosa. A Trump, para que la bolsa no se desplome y el barril de Brent, el barril de petróleo, no se dispare de precio, tiene que dar la sensación de que la guerra está siempre a punto de acabarse. Por tanto, que decir que está en negociaciones con Irán es una buena noticia para los mercados. Y mientras tanto, los iraníes tienen el interés contrario. No les interesa en absoluto decir que están negociando con Trump, porque eso significaría que ya no hay tanta presión para los precios y por tanto hay menos presión sobre Trump para que acabe con este conflicto. Así que ahí es un poco para entender esa guerra diplomática que estamos viendo en estos momentos. De momento Irán lo que han dicho, vale, ¿quieres un plan de paz? Pues entonces reconoce nuestra soberanía sobre el estrecho de Hormuz y a tomar por saco esta guerra. También que se acabe, por ejemplo, la invasión del sur del Líbano por parte de Israel. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que al mismo tiempo Estados Unidos, al menos la administración de Trump, sigue enviando tropas al Golfo Pérsico. Hemos visto, hablamos el otro día, ¿no?, de la 82 División Aerotransportada, que se está acercando, quizá para intentar conquistar esa isla de Har que está ahí en medio del estrecho de Hormuz y que tiene implicaciones bastante trascendentales para la exportación de petróleo iraní. Y luego, por otro lado, tienes las presiones que está subiendo Trump para que no acabe con este conflicto. ¿Quién? Mohammed bin Salman, el príncipe saudí, prácticamente líder de facto de Arabia Saudí, que por lo visto, y según medios de comunicación estadounidenses, está presionando a Trump para que no acabe con esta guerra, y también Netanyahu, el primer ministro israelí, que está diciéndole a Trump, oye, acabemos con los iraníes de una vez por todas. ¿Se puede conseguir a base de bombardeos? Nadie lo sabe del todo seguro. Evidentemente no.
Gracias por esa aclaración, Marina. Además, ayer apareció otro riesgo de escalada. Los países del Golfo volvieron a amanecer bajo ataques de drones y misiles iraníes, con intercepciones en Emiratos, Arabia Saudí, Kuwait o Bahrein. Esto ha hecho que estos países empiecen a hablar también de la posibilidad de entrar en la guerra. Y todo esto, mientras tanto, seguimos viendo que Israel vuelve a lanzar ataques. Se habla mucho de la idea esta de ¿tiene Irán suficientes misiles y drones asesinos kamikaze para seguir atacando a los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y a la propia Israel? ¿Tienen suficientes misiles para interceptar esos ataques iraníes, los israelíes o los aliados estadounidenses del Golfo Pérsico? No lo sabemos, porque entonces podríamos ver cómo se agrava mucho más el conflicto con más víctimas mortales, no en Irán, sino en los otros países. Y, mientras tanto, por supuesto, Israel con esa presión hacia el Líbano que puede regionalizar el conflicto todavía más. Y totalmente relacionado con la guerra en el Golfo, hoy se votará en el Congreso de los Diputados el decreto de medidas fiscales para paliar la crisis derivada del cierre del estrecho de Hormuz. También las medidas para la congelación de alquileres, aunque este decreto de vivienda no vaya a salir adelante. Sabemos que el decreto para bajar el IVA del carburante del 21 al 10% sí que va a salir adelante, tiene apoyos suficientes, a pesar de que los grupos más a la izquierda piensan que no será demasiado efectiva. Creen que los precios se deberían topar para que los empresarios, las petroleras, no puedan aprovecharse de esa rebaja. Mientras tanto, el decreto sobre la vivienda, que lo que pretendía era congelar el precio de los alquileres, eso no va a salir adelante porque Junts ha dicho ya que nanay. Así que eso es lo que está en el aire. Otra semana más sin avances para hacer la vivienda en España más accesible. Top. Great. Love Thank it. you so much. Las nuevas generaciones os lo agradecemos. Sí, tampoco es que eso fuera a cambiar radicalmente como vivimos, pero bueno, hay que avanzar de alguna manera, ¿no? Seguimos en España porque la empresa Puig y Estée Lauder negocian una posible fusión que podría crear un gigante global de la belleza valorado en unos 35.000 millones de euros. Que no es nada poco, la verdad. No. Contaba esta semana La Vanguardia que, de completarse esta fusión, estaríamos ante una de las grandes operaciones del sector en los últimos años. Estamos hablando de dos empresas muy complementarias, la catalana Puig, muy fuerte en fragancias y en moda, que tiene también bajo su paraguas Carolina Herrera o Jean-Paul Gaultier, y la estadounidense Estée Lauder, centrada sobre todo en el cuidado de la piel con marcas como Clinique. De unirse, el nuevo conglomerado sumaría cerca de 70.000 empleados. La leche, tú. O sea, imaginaos, bueno, 70.000 empleados en What If sería El una Departamento barbaridad, o sea, de Recursos Humanos tiene trabajo. tienen ¿Sabes mucho por qué trabajo. nunca tendremos 70.000 empleados? ¿Por qué, Porque Emilio? Marina tendría demasiado poder. Y yo creo que sería una persona fácilmente corrompible con tanto poder. Sí, ¿tú crees? Bueno, Tú sabes que tengo razón y creo que la propia Marina sabe que tengo No, razón. soy una persona de una integridad formidable. ahora que has aprendido la palabra formidable, estás ahí. Es que de repente como que me ha sonado a otro idioma, ¿sabes? Entonces me he descolocado un poco. Muy literaria, ¿no? De repente, bueno, la cuestión. Esta potencial fusión daría la posibilidad de competir directamente con gigantes como L'Oréal, y esta negociación es señal de que en la industria de la belleza pues está sucediendo lo que tanto sucede en otros negocios, el que o te haces gigante o te arriesgas a perder y que te coman la tostada. Y mientras tanto, los surcoreanos... Es muy buena esa cosmética surcoreana, a mí me encantaría probarla. la vamos, verdad. que yo todas las Totalmente. noches me pongo una crema de esas para irme a dormir surcoreana, que es que me encanta. Y me da así una tienes la tranquilidad. piel de reluciente que la gente piensa que eres más joven de lo que eres. Estoy guapísimo y moreno. Claro Engañando. que sí. Yo sigo con noticias formidables porque ayer, 25 de marzo, se ordenó por primera vez en 1400 años a una mujer como arzobispa de Canterbury, es decir, se convirtió en la líder de la iglesia anglicana, algo así como su papa, aunque no tenga papa. Se llama Sarah Mullally y pasa a ser la máxima autoridad espiritual de unos 85 millones de anglicanos en todo el mundo. Aclaro, para quien no lo sepa y explicado simple, la iglesia anglicana es la iglesia de Inglaterra con seguidores en más sitios, por supuesto, que no reconoce al papa. Bueno, que esta iglesia se inventó para que Henry, ¿cómo era? VIII, pudiera casarse más veces. ¿No era algo así la historia original? Bueno, en Tendríamos que cualquier caso, fact-checkear. como os podéis imaginar, el acto fue muy british, mucha pompa y teatrillo, ya sabéis que les gusta muchísimo. La arzobispa toca la puerta de la catedral para pedir entrar, se sienta en una silla de mármol del siglo XIII y el príncipe Guillermo y Kate Middleton dándole el toque royal a la cita, ¿no? Pero más allá del ritual, ¿por qué nos parece importante este nombramiento? Pues porque la iglesia anglicana lleva años adelantándose a la iglesia católica en el avance de las mujeres en sus instituciones. ¿Qué techo de cristal tan importante, verdad, chicos? Es que... Bueno, pues sí. pensad que las mujeres anglicanas pueden ser sacerdotes desde 1994 y obispas desde 2014. De hecho, Mullally está casada y fue enfermera. Sí, yo creo perfectamente que podría estar en esta Parada, ¿eh? Una buena exacto. parada. Sí, efectivamente, se lo merece. La cuestión, la temporada pasada de What If, cuando falleció el Papa Francisco, estuvimos hablando con Marina Garcés, que es corresponsal en el Vaticano para 4, sobre la posibilidad de que las mujeres de la Iglesia Católica
Iglesia empezaran también a adquirir estos roles de poder en la Iglesia. Y la verdad es que es un buen precedente, ¿no? Sí, realmente en el Vaticano no se ven muchos avances, que digamos, pero bueno, igual esto les ayuda a avanzar un poco. León XIV, espabila. Espabila. Por cierto, muy recomendada una serie que habla precisamente de todo el tema ese de Henry V, protagonizada por Damian Lewis, que se llama Wolf Hall. Es un puñetero serión sobre todo el tema de los divorcios, Ana Bolena y su puñetera madre, así que echadle un vistazo. Este miércoles fue un mal día en los juzgados para dos grandes tecnológicas, Meta y YouTube. ¿Sí? Primero, en un tribunal del Estado de Nuevo México, Meta fue condenada por engañar a los usuarios sobre la seguridad de sus plataformas y por no proteger a los menores. Y unas horas después, las dos, Meta y YouTube, perdieron otro juicio en California por dañar la salud mental de una joven en California. Sí, este segundo caso, que es el en el que una denunciante denunció a Meta y a YouTube por hacerla adicta a las redes sociales, puede ser un precedente muy importante. Hay miles de denuncias similares en todo el país contra estas empresas y otras redes sociales como TikTok. Así que la condena de esta semana fue solo de 6 millones, pero podría ser también, o sea, podría repercutir en el resto que puedan venir, ¿no? El jurado considera aprobado que la empresa sabía que sus plataformas podían dañar la salud mental de los menores y además que no hacían lo suficiente para prevenir que depredadores sexuales contactaran con niños y niñas a través de Facebook, Instagram y demás. Meta lo sabía, no lo comunicó y no hizo los cambios que podían haber prevenido a hacer esto y también que podían haber afectado también al dinero y al negocio, ¿no? ¿Por qué esta sentencia es importante? Pues porque el tribunal responsabiliza directamente a Meta por cómo están diseñadas sus plataformas y no solo el contenido que comparten, que esa diferenciación también es muy importante, y esto abre la puerta a lo que viene ahora. Hay más de 40 demandas abiertas de este tipo solo en Estados Unidos. Por ejemplo, pronto también vamos a saber más sobre otro juicio que se va a dar en Los Ángeles y que puede también ir en la misma línea. Hay mucho foco en estas acusaciones y en los juicios que hay en marcha, pero yo leía en el medio estadounidense NPR que Meta está valorada en unos 1,5 billones de dólares. Pues tras la sentencia subió un 5% en bolsa. Es verdad que las bolsas están como con muchas no saben qué hacer. No, está con muchas fluctuaciones estos últimos días por toda la crisis en Irán, pero que suba un 5% después de esta sentencia que parece tan trascendental, que ha sido portada de todos los medios del mundo, es significativo, ¿no? O sea, que el mismo día en el que sale la sentencia, 75.000 millones de dólares valía más Meta que el momento antes. Es que es muy trascendental porque hasta hace nada en Estados Unidos estas grandes plataformas se aferraban a esa famosa ley 230 a través de la cual decía que las plataformas no eran responsables de lo que pasaba dentro de su plataforma, ¿no? Solamente ellas, oye, son un contenedor, el contenedor no es culpable. Y ahora dicen que sí, el contenedor sí es culpable porque los abogados, la defensa no, los que han denunciado iban a decir, oye, que es la estructura que es el problema, ¿no? Entonces es muy relevante. Sí, porque básicamente les podría llevar a realmente hacer cambios en sus plataformas y en las dinámicas que utilizan, que sería súper interesante porque luego también un poco las consecuencias de eso es lo que estamos viendo ahora, de que puede que se prohíban las redes sociales a menores de 16 años, pues si se cambia ese contenedor, si se cambia la jerarquía y la forma de funcionar, pues también podría impactar luego en cómo utilizamos las redes. Importantísimo para el futuro de las plataformas. En What If estamos muy emocionados porque HBO acaba de publicar el primer tráiler de su nueva serie de Harry Potter. Se estrena en Navidad de 2026, ya tenéis planes, no busquéis planes de fin de año porque os quedáis en casa viendo Pero ¿cómo serie. es tan falsa esta pava? Y la reacción del fandom es un poco toda la vez ha habido. La reacción del fandom de nosotros. Se la pela completamente y está haciendo, o sea, una actuación memorable. Por eso digo que el poder corrompe a esta mujer. Qué Es mentira, integridad. odia a Harry Potter. Bueno, bien. Odia. Hemos No le leído interesa, ¿no? reacciones de todos los tipos. Yo debo decir que Natalia y yo, que somos Potterheads que flipas, ayer estábamos prácticamente llorando viendo el tráiler y eso que no sonaba la musiquita de Harry Potter, pero también hay muchas críticas y yo creo que tienen un poco de razón. Es verdad que me dio muchos vibes emocionantes y nostálgicos el tráiler, pero ¿Cuáles han sido las críticas? el tema es que el look parece un poco genérico. Incluso, ¿sabes lo que pasó ayer? Que me salió por la mañana un tráiler de Harry Potter que en realidad estaba creado con inteligencia artificial. Y lo que hacía era coger la imagen que había puesto HBO para anunciar el martes que el tráiler saldría al día siguiente y han cogido esa imagen para hacer un tráiler. Y era ¿Qué mucho pasa? más mágico. No era mucho más mágico, era muy parecido al que salió luego, ¿sabes? Al que salió este miércoles. Entonces, bueno, la cuestión aquí es que estamos todos como muy excited con los actores. Estuvo aquí en su momento Álvaro Wasabi, que nos decía, joder, es que por fin vamos a tener actores pequeños, actores jóvenes, que son buenos actores, porque, por ejemplo, Daniel Radcliffe, ¿no? Y el actor que interpretaba a Ron Weasley en las películas originales no eran los mejores intérpretes del Dijo mundo. eso, fue muy bestia, ¿eh? Sí.
No, y de hecho Daniel Radcliffe en algún momento también reconocía que él mismo no había actuado súper bien de pequeño, ¿no? Que yo Puede también ser. estas navidades cuando volví a ver las películas me fijaba mucho en su expresión facial, que solía ser la misma todo el rato, ¿no? Pero bueno, al menos tenían un estilo visual propio, ¿no? Yo creo que tenían ese toque infantil que además el director de las originales, que ahora se me ha ido el Chris Columbus, ¿no? Le daba, que él había dirigido también Solo en casa, si no recuerdo mal, le daba ese toque infantil que nos hace que cuando vemos las películas de nuevo en Navidad nos dé ese toque que no es solo nostalgia, ¿no? Es también un pasado en el que estábamos cómodos, era todo apacible, acogedor. Y sin embargo, con este primer tráiler yo no veo ese acercamiento, creo que no tiene identidad propia y eso va a ser un problema. Pero ya veremos si les estuviste lastra. a punto de llorar, te emocionaste. No, esto es muy pero importante. porque es verdad que te reencuentras con esa mitología que tanto te gusta y sobre todo porque, joder, yo es que he ido a los parques, he estado en los estudios de Londres, entonces todo lo que tiene que ver con Harry Potter, porque me he leído los libros, pues me gusta mucho, pero es verdad que la película, o sea, la serie tiene que diferenciarse lo suficiente y ya veremos si es así. Aunque Emilio opine lo contrario, yo tengo ganas de ver esa serie, sobre todo porque es guay que sea una serie y que dé más recorrido a todos los libros, ¿no? Que al final cada libro es una peli y entonces ahí se reduce mucho la historia. Entonces mola hacer una serie así, ahora la veré. Es muy buen Pues plan. muy guay. la veré. Pero algo que sí que vas a ver es Bridgerton. Algo que sí que voy a ver es Bridgerton porque ayer confirmaron que la nueva protagonista de la nueva temporada serán Francesca y Michaela. Todos pensábamos que iba a ser Eloise, la verdad. Yo tengo muchas ganas de su temporada porque no puedo más de verla ya como la hermana solterona que quiere ser solterona. O sea, quiero su historia de amor. Pero es muy emocionante. Es la primera vez, o sea, que en Bridgerton hacen una historia queer de dos mujeres que se enamoran, dos mujeres lesbianas, o, bueno, bisexual, Francesca, porque realmente Michaela es un poco problemática la historia porque es prima de su difunto marido. Entonces ahí hay un tema. Pero es muy emocionante porque... Spoilers máximos, ¿eh? No es ningún spoiler. Claramente no has visto Bridgerton. No, es No, ningún no he visto la spoiler. temporada 4. La temporada 4 la he visto, no he visto Sí, nada no es más. ningún spoiler. Ellos querían hacer una historia queer porque si no todas las historias eran muy heterobásicas y querían darle una oportunidad a otro tipo de relación, ¿no? Me Entonces, parece mucha estupendo. emoción, será increíble la historia porque ellas son guapísimas y realmente Bridgerton es gente guapa queriéndose, entonces es perfecta esa serie. Nuestro tipo Guau. de contenido. Si yo hubiera hecho ese comentario, Ya. Marina me habría estado persiguiendo durante siglos. Pero gente guapa porque son gente guapa en su esencia, o sea, Ya, todos son los guapos cojones. por cómo de bien Son quieren. formidables, Marina. Son literalmente Qué formidables. falsa eres, tío. Su amor es O formidable. sea, es woke, pero no. Bueno, Whatever. sigamos. Stephen Colbert, ¿vale? Deja The Late Show en mayo y ya tiene trabajo nuevo. Va a escribir la siguiente película de El Señor de los Anillos. Y no puedo más, está hablando todo el santo día del Señor de los Anillos. O sea, ¿cuántas películas se pueden hacer Bueno, al a ver, respecto? Stephen Colbert, ¿vale? Que sabemos que es este presentador del Late Night, del Late Show, que ha sido durante años pues, un programa icónico de la CBS, cancelado porque han cambiado los dueños de la Paramount, que son quienes controlan CBS. Ya hemos hablado mucho de David Ellison, Larry Ellison y tal, ¿no? Aliados de Trump. Pero bueno, Stephen Colbert siempre ha sido muy crítico con Trump, pero también ha sido un fanático del Señor de los Anillos de la leche. Él ha estado en la Comic Con firmando, ha estado gestionando como mesas redondas con los actores y con gente responsable de las distintas producciones que se han hecho de Señor de los Anillos. Bueno, pues aquí Peter Jackson va a producir esta nueva película. Sabemos que tenemos una de Gollum para finales de 2027. Esta ahora la va a escribir Colbert y va a tratar de unos cuantos capítulos del libro original de Tolkien, de la Comunidad del Anillo, del capítulos 3 al 8, que hablaban, por ejemplo, de un personaje que no se vio en las películas y que los fans siempre han querido ver en el cine, que es Tom Bombadil. Quienes sois fans de los Anillos sabéis de lo que hablo, pero bueno, en realidad la película lo que hace es hablar de esos capítulos a través de los personajes de Sam, Merry y Pippin, 14 años después del fallecimiento de Está Frodo. siendo demasiado nicho ahora mismo. Sí, ¿eh? está siendo muy específico todo Claro, esto. pues como ella hablando de la prima de Lois y de su puta Solo he madre, mencionado- Bridgerton. lleva toda la razón, lleva toda la Déjame razón. hablar de Señor de los Hay que ser Anillos. justos. Solo he mencionado ¡Qué 3 pesada! nombres, tú llevas 15 Coño, No nombres. grites, que hay gente que te Yo, está yo, escuchando yo por los dejo, auriculares. yo dejo ahí que hables tú de los Bridgerton. Déjame a mí hablar de Señor de los Anillos. Te faltan Bueno, 10 personajes que mencionar. en creo. fin, el caso Sean es que Boblin. la Warner Bros. Tiene que hacer películas del Señor de los Anillos cada cierto tiempo y estrenarlas en cines porque si no pierde los derechos de los libros. Entonces, este es un ejemplo más junto con la película de Gollum de los huevos. Entonces, una curiosidad solo, que me ha parecido muy interesante, que a Colbert lo han echado de la Paramount, ¿no? Porque estaba haciendo las movidas, o sea, porque era crítico con Trump y Trump dijo, echadlo de la Paramount. Y básicamente le han cancelado el show, el late Night, por esa razón. Pero Esto es mucho más interesante que todo lo que acabas de contar. Espera. Lo echaron de Paramount y se va a ir en mayo. Pero claro, si la Warner lo ficha para hacer una película de Señor de los Anillos y Paramount compra a la Warner,
De repente Paramount le va a seguir pagando dinero a Colbert. La está. jugada maestra, No, pero la no, verdad. así es como funcionan todas las élites, se quedan en el poder aunque les echen. O sea, esto me da un poco de rabia, en verdad. Aunque me parece bien porque no me parece bien que le echen. Bueno, ya hemos hablado, gracias por dejarme hablar de Señor de los Anillos. Viva los Rohirrim. Ahora termina tú, porque ayer presentaste tu primer acto, Ayer Marina. presenté mi primer acto, un acto que no tenía que ver con nada de What If. La verdad, estoy muy emocionada. Tenía que ver con la campaña de la declaración de la renta. Sí, así dicho suena un poco aburrido, Mar, pero es una campaña sobre la X solidaria, que yo de hecho lo conocí por primera vez hace unos meses. Que vosotros sabéis lo que es la X solidaria. O sea, yo lo sé ahora que has hecho esto, pero antes no lo sabía. A mí me lo dijo mi asesor una vez, me dijo por email, oye, por cierto, ¿quieres que cliquemos la X solidaria? Y Exacto. dije, sí. Sí, pues mira, os cuento para los que no lo sepáis. Tú, cada año, en la declaración de la renta, puedes marcar la casilla 106 de la declaración de la renta, que es de actividades sociales o fines sociales, y puedes decidir, o sea, si la marcas, el 0,7% de tu IRPF se va a ir a proyectos de ONGs, o sea, una cosa muy top. Esto es lo mítico de la casilla de la iglesia. Pues al lado de fines solidarios está la casilla de la fines sociales, está la casilla de la iglesia. Tú, si eres muy... Tú, si quieres seguir donando a la iglesia, puedes donar a la iglesia y se duplica. O sea, se da 0,7 de tu IRPF a la iglesia y 0,7 a fines sociales. O sea, es una cosa que es mega fácil de hacer, que no cuesta nada, no te devuelven menos, no has de pagar. Y estás ayudando a que el mundo sea un lugar mejor porque estás financiando proyectos que literalmente están mejorando nuestro país. y el Sí, que bienestar no es de como nuestro que país. pagues más. No. O sea, no pagas más. Además, esto es lo típico que la gente dice, ¡buah, yo quiero ayudar, pero no sé cómo! ¡Buah, qué literalmente así. O sea, y no pagas nada. Y voy a hacer así un comentario, pero muchas veces ahora cuando pagamos en los datáfonos siempre te dicen redondea por el cáncer, redondea por tal, y yo voy redondeando y ahí sí que me están quitando mi dinero, Ahí ¿no? sí. O sea, que marcar la casilla no tiene ningún tipo de repercusión negativa monetaria. Márquenla, márquenla. Y ahora os voy a enseñar porque lo que hicimos ayer fue presentar la campaña y han hecho un anuncio que mola bastante. A ver. Vamos a ponerlo. Una historia donde tú eres protagonista. Un pequeño gesto que cambiará el destino de millones de personas, reduciendo las desigualdades. Hagas la declaración de la renta por la app o por la web, marca la X solidaria y despierta el poder que llevas dentro. Destinarás el 0,7% de tus impuestos a proyectos sociales que ayudan a quienes más lo necesitan. Y a ti no te cuesta nada, porque ni pagas más ni te devuelven menos. Este año marca la X solidaria y haz un gesto legendario. Ya disponible en la casilla 106 de... Mola, ¿eh? El gesto legendario, me encanta. Sobre todo porque, tío, la gente joven se ve que no la está poniendo tanto. Entonces, vamos a espabilar, cojones. Bueno, yo ya no estoy Hay un entre la gente joven, 49% de la pero vosotras sí. población que no marca esa casilla. Yo la temporada pasada, me encanta, estoy ya en modo película. Esta temporada sí voy a marcarla y espero que tú también. Así que hasta aquí el Starter Pack de hoy. Chicos, vamos a saltar de tema porque algunas potencias mundiales están a punto de vivir uno de los mayores cambios a nivel sanitario de la década, podríamos decir. Bueno, no va a haber sanidad pública en Estados Unidos, así que cambios tan grandes no creo que vayan a ser, María del Mar. Efectivamente. Salvo que sea eso. No, no es eso, chicos, no es Ojalá. eso. Y además lo hemos adelantado, Exclusiva vamos a What If. hablar del Ozempic, efectivamente. En países como India, China, Brasil o incluso Canadá está a punto de llegar o ya ha llegado el Ozempic de marca blanca. Aquí, disclaimer, el Ozempic es ese medicamento que a todos nos suena porque lo que hace es, se usa para adelgazar. Desde amigos hasta famosos. Al inicio tiene una función más médica, pero se usa para adelgazar. Sí, de hecho esto lo vamos a ver luego en un momentín con nuestra invitada y luego también vamos a ver el contexto, ¿no? Lo que ha sucedido básicamente es que Novo Nordisk, que es la farmacéutica propietaria de Ozempic y de Wegovy, que es la versión específica para la obesidad, ha perdido el monopolio en estos países que estábamos comentando y al expirar la patente lo que hace es abrir la veda a que se pueda desarrollar el medicamento genérico, es decir, que cualquier empresa pueda coger esa receta, siguiendo obviamente unos protocolos, y fabricar su propia versión, lo que significa que se van a crear muchas más versiones pues más accesibles y va a llegar a muchísima más gente. Tú, Claro, en fucking Dinamarca, porque es de Dinamarca, Novo Nordisk, o sea, lo ha petado, o sea, es como el 1,6% del PIB de Dinamarca es gracias a Novo Nordisk. No, que tú ves el PIB de Dinamarca y cambia con respecto a las fluctuaciones de Novo Nordisk. Muy tocho. Es muy una tocho. barbaridad. Es muy tocho. Pero bueno, que lo que estás diciendo tú es que pasamos de un fármaco que no está del todo extendido a algo que es potencialmente global. Y ojo que el contraste con España es fuerte. Aquí, para usar los medicamentos oficiales de Novo Nordisk, los requisitos son claros. Con Ozempic necesitas receta médica sí o también. Está financiado por la Seguridad Social para los pacientes de diabetes tipo 2 y el tratamiento mensual cuesta 75 euros. Wegovy, que es esa versión que decías específica para la obesidad,
no está financiada y te vas a los 180-230 euros mensuales, que es un poco más hachazo al bolsillo, la verdad. Efectivamente, por eso hoy queremos entender cuáles van a ser las implicaciones con esta apertura del medicamento genérico y qué pasa con países como España, porque estamos diciendo India, Brasil, China, ¿qué va a pasar en España? ¿También va a expirar la patente en algún momento? Pues lo vamos a ver. Vamos a dar algo de contexto, que es lo que ya adelantaba Marina antes. Ozempic no nació inicialmente para tratar la pérdida de peso, sino que era un fármaco, es un fármaco inyectable y semanal desarrollado en 2012 por Novo Nordisk y aprobado en 2017 para tratar la diabetes tipo 2. Pero su popularidad explotó cuando se descubre algo inesperado, que es esa pérdida de peso. Entonces la gente comienza a utilizarlo y bingo, efectivamente, la masa corporal pues baja muchísimo. Sí, pierden el apetito, ¿no? O sea, tiene sentido si entendemos cómo funciona. Su principio activo, que es la semaglutida, imita una hormona que regula el apetito, ralentiza el vaciado gástrico y aumenta la sensación de saciedad. Es decir, comes menos porque literalmente tienes menos hambre. Sí, y ahí es de donde salta de lo médico a lo cultural, ¿no? Empieza a viralizarse su uso sin receta médica. De hecho, en TikTok hay un mogollón de vídeos de Ozempic y es peligroso porque si empiezas a verlos te salen ya muchísimos más, ¿no? Y también hemos visto cambios muy heavy en celebrities, lo vemos todo el día en alfombras rojas, en los Oscars los vimos, que se han adelgazado muchísimo y que tienen una estética hiper parecida. Es la cara Ozempic, ¿no? Es la cara Ozempic y es bastante angustiante. Sí. De hecho, hemos visto gente que ha admitido tomarlo, Meghan Trainor, por ejemplo, que está en la portada de nuestra miniatura, Oprah Winfrey también, pero todo esto ha creado un mercado multimillonario que hasta ahora ha estado controlado prácticamente solo por una empresa que es la danesa Novo Nordisk, de la que hablábamos. O sea que no solo gestiona al final el mercado una sola empresa, sino también los precios. Así que nada, este equilibrio está a punto de romperse porque es lo que estamos diciendo, pues este marzo expira y ya ha expirado también en la India la patente de la semaglutida en estos países, que también tenemos aquí un poquito de contexto de la India, ¿no? Y de cómo puede repercutir. Sí, o sea, la India no es solo un mercado enorme, es también conocido como una de las farmacias del mundo, ¿no? Porque es un productor el mayor productor de fármacos o medicamentos genéricos del planeta. Estamos hablando que produce alrededor del 20% del suministro global y exporta a más de 200 países, entre los que se encuentran África, Estados Unidos o Reino Unido. Sí, y esta liberación de la patente les podría ir muy bien porque tienen un problema muy serio de sobrepeso y de personas con diabetes. Tienen 77 millones, bueno, son muchos, claro, pero tienen 77 millones de personas con diabetes tipo 2 en India. Sí, y de hecho ya hemos visto que algunas empresas están ya lanzando sus propias versiones de la semaglutida, que es este componente clave, el principio activo detrás de Ozempic, y en India se espera que se creen hasta 50 versiones diferentes. Y esto es importante porque a mayor competencia, más opciones y menor el precio, por supuesto. Si ahora mismo el tratamiento puede costar entre 95 y 120 dólares al mes, con los medicamentos genéricos podría caer a 15 dólares y rozar un máximo de 50 y pico, o sea que el cambio es significativo. Y todo esto que dices en la India concretamente, porque es donde vemos, como decíamos, donde ya ha expirado la patente este pasado sábado. Pero ojo, todo esto no es positivo, lo vamos a ver con Arce Domingo, que es nuestra invitada. Las autoridades ya están advirtiendo a las farmacéuticas sobre cómo publicitar estos medicamentos, porque no deja de ser un fármaco con efectos secundarios, aunque es verdad que ahora la gente lo está utilizando por otro propósito del que inicialmente se había pensado, ¿no? Con ese Ozempic. Así que ya lo has dicho y está hecho. Tenemos con nosotros a Arce Domingo, que es profesora e investigadora de IE University y también una de las co-creadoras de la newsletter Te lo dice una científica, que es clave para nosotros para seguir las últimas novedades en ciencia, estudios que se van publicando y que son muy interesantes para seguir las tendencias en ese marco. Entonces, primero que nada, bienvenida, Arce, ¿cómo estás? Muchas gracias, chicos. Súper emocionada de estar aquí con vosotros, compartiendo este ratito para hablar de un tema de máxima actualidad científica. Ya sabéis, además, que soy súper fan del programa, así que muy contenta. Qué bien. Vamos a empezar por lo básico, que es ¿qué hace exactamente este tipo de medicamentos en el cuerpo y por qué ayudan a perder peso? Hablábamos de esa pérdida de apetito. ¿Es solo eso? Claro, estos medicamentos, como habéis comentado, que me encanta lo de Marina, tienen unas cosas médicas, pero en realidad se usan para perder peso. Realmente, inicialmente, ¿no? Se comercializaron para la diabetes, y la diabetes es una enfermedad que compromete la producción de insulina por parte del cuerpo. Podemos pensar en la insulina como esta hormona que actúa como una llave que abre paso a la glucosa que tenemos en la sangre para que acceda a nuestras células y les dé energía. ¿Qué pasa? Que si esa llave está defectuosa, no funciona como en la diabetes, ese exceso de glucosa se queda por la sangre, que es peligroso, y además tiene dificultades para llegar a nuestras células y dar la energía que necesitan nuestros órganos, nuestros músculos, etcétera, ¿no? ¿Qué hace la semaglutida? Imita, como has comentado antes, una hormona que producimos después de comer, que es la GLP-1, de ahí que se llaman a todos estos fármacos se les llama agonistas de GLP-1. Y entonces promueve la producción de insulina por parte del páncreas
cuando los niveles de glucosa en sangre están altos, que es cuando lo necesitamos. También actúa en una parte del cerebro que es como nuestro regulador del apetito. Entonces, así, pues crea mayor saciedad y reduce los antojos. Entonces, no actúa directamente en la pérdida de peso, sino que actúa de forma indirecta, ¿no? Pues como has comentado antes, comes menos porque tienes menos apetito. Yo tengo una pregunta porque hemos estado leyendo, a mí me salen muchísimos tweets acerca de Ozempic desde hace bastante tiempo, acerca de que mejora la salud en muchos términos distintos. Y yo te quiero preguntar si el hype está realmente justificado. El hype está justificado. El hype está justificado. Es un gran medicamento. Claro, tenemos que pensar que la diabetes, hay que empezar por recordar que afecta a más de 800 millones de personas en el mundo. 1 de cada 9 adultos padecen diabetes. En cuanto a obesidad, estaríamos hablando de más de 1.000 millones. Estas cifras son escandalosas y además se han cuadruplicado en los últimos años. Por eso la gente lo llama la pandemia silenciosa y con todas las muertes, los millones de muertes que están asociadas a esto. Entonces, el hype está súper justificado. Se trata de uno de los descubrimientos para la ciencia y para la medicina más importantes de los últimos tiempos. De hecho, tendría potencial para ser premio Nobel, ya veremos si lo gana en algún momento, no tiene por qué, pero porque para estas cosas se suele esperar unos años para evaluar el efecto real en la salud pública, pero desde luego está a ese nivel. Y para que os hagáis una idea de las cifras un poco, antes de la aparición de estos medicamentos, los medicamentos para perder peso igual daban lugar a una pérdida de peso de un 5-8%. Con estos medicamentos estábamos hablando del 15 al 20%, incluso más en el caso del nuevo de Eli Lilly. También bajan drásticamente la grasa visceral, que es la más peligrosa para el corazón, y a nivel diabetes también reducen estos niveles de glucosa en sangre. Entonces, es una revolución, claramente. Está genial. Yo iba a decir que el de Eli Lilly, que es otra farmacéutica estadounidense que ha hecho un medicamento parecido, ¿no? Es un medicamento parecido, aunque en este caso es un agonista dual. Actúa en 2 receptores en lugar de solo en uno, como en Ozempic, o sea, un poco versión mejorada, y sí que ha dado lugar a mayor pérdida de peso. Vale. Así que ahí, por ese lado, tienen Pero un filón. me parece súper relevante que tú eres una persona que sabe mucho, estás completamente especializada, eres científica, investigadora, y que vengas y digas que tendría el potencial de ganar un premio Nobel, porque también nos hemos documentado, y si no estoy equivocada, en 2024 ganó el Príncipe de Asturias. Sí, ha ganado varios premios. Claro, exacto. o sea, ya se va reconociendo eso, o sea, que me parece también muy interesante también para intentar quitar un poco de mitología alrededor de todo el tema del Ozempic, que en redes sociales también se va exacerbando. También hablábamos ayer, tiene otros beneficios, además de tratar la diabetes tipo 2 y la pérdida de peso. Claro, el más importante sin duda es que ya se ha documentado en ensayo clínico que reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular en personas con sobrepeso, incluso sin diabetes, en un 20%. Vamos a recordar que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad del mundo todavía hoy en día. Que eso, cardiovascular, infartos, ¿no? Infartos y otros problemas del corazón, sí, del sistema. Entonces, reduce esto y además se ha visto este efecto beneficioso incluso en personas que no pierden mucho peso. O sea, que tiene toda la pinta de que hay otros mecanismos que hacen que se reduzca esa carga cardiovascular fuera ya de lo de la diabetes y el sobrepeso, que es en lo que debería actuar, ¿no? Pero también se ha visto una reducción en enfermedad renal crónica. También se puede utilizar, según documentan los estudios, para tratar la apnea del sueño. Incluso hay estudios que están observando que podría ralentizar el Parkinson. Wow. Pero una cosa que me parece súper interesante es que ahora hay estudios documentando que podría incluso ayudar para frenar las adicciones a sustancias como el alcohol, la cocaína, los opiáceos incluso. No solo frenarlas, sino incluso evitar que sucedan. Entonces es súper potencial de futuro todas estas cosas. Pero a la vez da un poco de miedo porque, aunque sea tan positivo y tan maravilloso el descubrimiento que se ha hecho, vemos que se está usando para las cosas que no debería usarse. Y yo conozco a mucha gente que para sus bodas ha estado tomando Ozempic. Entonces, a mí me incomoda hablar de estética y el cuerpo de las mujeres, sobre todo. Pero no podemos, o sea, es muy frustrante no ver, y por ejemplo Chloe Wallace, una directora de cine española, lo compartía en su Instagram, decir, oye, llevamos mucho tiempo luchando para la visibilidad del cuerpo de las mujeres, la diversidad, el trabajar esa body positivity, ¿no? Y de repente ahora vemos que estamos volviendo hacia atrás y que tenemos cantidad de cuerpos de famosas que son delgadas, delgadísimas, con lo que decía Emilio antes, el cuerpo Ozempic,
¿Dónde debemos poner esa línea? Porque es muy problemático que el Ozempic tenga ese lado negativo. Que además a mí me genera mucho conflicto personal hablar del tema, porque claro, o sea, es poner el foco en la cosificación del cuerpo, sobre todo de la mujer, ¿no? Entonces ahora podríamos empezar a mencionar famosas que han sido body positive y que ahora con el Ozempic ya no. Claro, en realidad se supone que, oye, si han querido hacer Ozempic, cada uno que tome la decisión que quiera, ¿no? Lo que pasa es que también se está usando muy a la contra para decir, ¡hala, qué hipócritas que sois!, ¿no? ¡Qué contradicciones! No sé, quiero saber desde el punto de vista científico, o sea, ¿qué mensaje creéis vosotros? Bueno, no quiero que hables en representación de toda la comunidad científica, ¿no? Pero evidentemente desde tu punto de vista, ¿cómo lo veis? Claro, chicos, esta pregunta es súper importante porque realmente la línea está trazada. Otra cosa es que la gente no la respete, pero esto de dónde deberíamos poner la línea es clara en cuanto a criterios clínicos, índice de masa corporal mayor de 30, es decir, obesidad, ¿vale? Y por parte de un médico que lo haya prescrito. Lo que no puede ser es que en la población general esté tomando esto que decías tú de han decidido hacer Ozempic, que cada uno tome sus propias decisiones. Es que no funciona así. La población Que nadie general tome sus propias no puede decisiones. estar tomando un medicamento que está alterando tus hormonas, que ya se ha documentado que tiene un brutal efecto rebote, que no sabemos cuáles van a ser sus efectos a largo plazo, solo porque nuestra sociedad tiene unos cánones de belleza de delgadez extrema que creíamos que ya se estaban empezando a revertir y ahora otra vez han vuelto. Es que esto es una cosa médica. Hay que tomárselo con mucha mayor seriedad que las celebrities estén banalizando en programas sobre esta es la noche del Ozempic, ¿no? Y ahora me lo llevo ya a mi terreno de salud pública porque lo que no puede ser es que el entorno en el que vivimos, los hábitos a los que estamos expuestos por culpa de nuestro entorno, hayan contribuido a crear esta pandemia de diabetes y obesidad. Y creamos que con unas inyecciones, por muy potentes que sean, no quiero que parezca que desprestigio estos fármacos, sin atacar las causas estructurales del problema, se va a solucionar. Estos medicamentos, que insisto, son revolucionarios, tienen que ir acompañados de políticas públicas para que fomenten el consumo de alimentos saludables, frescos, frutas, verduras, impuestos a los ultraprocesados, a los alimentos con demasiados azúcares añadidos, un urbanismo saludable, que muchas veces ponemos el foco en el individuo, pero realmente el urbanismo, por ejemplo, juega un papel fundamental a nivel de ejercicio físico, de movilidad, que es clave para la obesidad. Contaminación. Claro, todos los factores ambientales y los socioeconómicos, ¿no? Entonces, mientras no actuemos en estas causas estructurales, la medicación solo será poner un parche temporal en la sociedad. Claro, porque es que en Estados Unidos yo estoy pensando que de repente se aprueba un medicamento genérico, good luck with that en Estados Unidos, teniendo en cuenta lo mucho que se benefician las farmacéuticas de la ciudadanía. Pero claro, estoy pensando que allí la alimentación es muy mala en general, ¿no? Y vemos mucha obesidad. Joder, al final Ozempic es lo que dices tú, es un parche, pero la gente lo que tiene que cambiar es lo que come. Efectivamente, sí. Arce, me parece súper interesante el mensaje que estás dando. Estábamos comentando que en países como India, China, Brasil está expirando esta patente y la pregunta que nos hacemos es que haya una mayor accesibilidad también puede hacer que haya un mayor abuso, como estábamos comentando ahora. A ver, mayor accesibilidad sí que puede dar lugar a mayor abuso, pero es que, por ejemplo, en la India, como comentabais, estamos hablando de un país con 80 millones de personas con diabetes. El hecho de que se generalice o se democratice el uso de estos fármacos es muy positivo para la sociedad en ese contexto, ¿no? Va a reducir la mortalidad mucho. Entonces, claro, esto es muy importante, pero no quiere decir que no tenga sus riesgos. De hecho, en la India, por ejemplo, ahora están muy de moda y también en el resto del mundo estas farmacias electrónicas en las que se supone que te emiten una receta, pero con una consulta de 2 minutos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí los gobiernos van a tener que actuar para regular un poco esto. El Ministerio de Salud en la India ya ha prohibido expresamente que se hagan estas promociones indirectas sobre el Ozempic y sus derivados, sobre su uso estético, ¿vale? Lo ha prohibido expresamente, también ha introducido más vigilancia. En Brasil también ha introducido más vigilancia con respecto a eso, pero yo creo que va a haber que ir más allá y probablemente, como se ha hecho con otros fármacos, no solamente va a haber que prohibir que se promueva su uso estético, sino hacer campañas que desincentiven directamente su uso estético y que se centren en lo que es un fármaco, que es para condiciones pues, clínicamente
pertinentes, digamos. Trazar la línea, como decía. Voy a llevármelo a España porque este Ozempic barato, ¿no? De que de alguna manera lo podríamos llamar así, va a tardar a llegarnos a Europa porque aquí se prioriza mucho los estudios largos, ¿no? De hecho, es el famoso certificado complementario de protección que, por ejemplo, estira el monopolio de Novo Nordisk hasta marzo de 2031, tanto en España como en la Unión Europea. Pero ¿qué futuro le pronosticas tú al Ozempic barato en nuestro país? ¿Es una mala noticia que llegue con tantos años de retraso? Sí, la razón para estirarlo es realmente el hecho de que las farmas, al fin y al cabo, tienen un proceso regulatorio muy largo y entonces quieren compensarles por eso, ¿no? Pensad que la patente Novo Nordisk la pidió en 2006, pero hasta 2017-18 no se comercializó. ¡Guau! Entonces, todo ese tiempo es como ha estado la patente, pero no se han beneficiado de ello. En España, ¿es una mala noticia? No tan mala como en otros lugares. Hay mucho porcentaje de personas con diabetes en España, aproximadamente un 15% me parece, pero que es un porcentaje alto. Pero tenemos la suerte de tener esta sanidad pública que siempre deberíamos defender y en el caso del Ozempic está financiado por la Seguridad Social para, insisto, personas con criterios clínicos, diabetes o obesidad, etcétera, y cuesta como muy poco dinero, como unos 4 euros. La Seguridad Social financia casi todo cuando estos criterios clínicos se cumplen. Entonces, tenemos la suerte de que para la población que realmente lo necesita, España, digamos, pues está cubierto, pero definitivamente a nivel Estado y a nivel la compra de los medicamentos, pues sí, sería importante, ¿no? que llegase aquí estos medicamentos genéricos también. Pero gracias a nuestra sanidad pública, pues tenemos esa ventaja. Pues Arce, muchísimas gracias, súper esclarecedor todo lo que has compartido con nosotros. Nada, pues te volveremos a invitar seguro porque hay otros temas médicos que sabemos que controlas. La newsletter Te lo dice una científica, buscadla en Google, es la hostia, os va a gustar mucho. Así que gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, chicos. Adiós. Gracias. Uy, yo tengo muchas ganas de la parte que viene ahora. A ver, chicos, pregunta. ¿Estáis viendo la serie del momento? Que no son los Bridgerton temporada pasada. ¿Cuál se supone que es, según tu mierdoso criterio? Es evidente que es Love Story, que está disponible en Disney Plus, que es la serie de John F. Kennedy Jr., que es el hijo de John F. Kennedy, padre, que murió, que le asesinaron, vamos, y que va sobre su historia de amor con Caroline Bassett. Y que tiene un desenlace trágico, Sí, me acuerdo. pero sabes que yo no recordaba esta historia, entonces yo la estaba viendo y sabía que pasaba algo porque digo, estos personajes hoy en día ¿dónde están? ¿Sabes? ¿Por qué no los vemos? Pero no quería buscar exactamente qué había pasado porque quería dejarme llevar por la historia de amor. Pero sí. Ambos murieron en el 99. Un año después de que yo naciera y que yo y Mar naciéramos. Y nada, murió en un accidente trágico de avión. Fue un absoluto horror, cayó en el océano. Pilotado, de hecho, por el mismo. Sí, y ¿sabes qué? JFK? ¿Sabes qué? He leído que la familia de ella, porque en el avión viajaban tanto John como su mujer, Caroline, y la hermana de la mujer. La familia de ella Ha denunciado, ¿no? ha denunciado y les pusieron una demanda demanda millonaria que la familia Kennedy tuvo que pagar Sí. a la familia. Sí, la verdad es que la serie a mí me está interesando muchísimo. Ahora entraremos en detalles, ¿no? A hablar de ello. Totalmente. Creo que la gracia de la serie es el interés o sea, la obsesión que nos generan las dinastías, ¿no? En los países monárquicos, pues hay mucho fan de la monarquía de Reino Unido. Bueno, aquí yo soy muy fan de la monarquía de Reino Unido y no soy inglesa, ¿no? También aquí seguimos mucho nuestra monarquía, nos encanta la historia de Leticia como plebeya periodista que se casa en la monarquía, o sea, todas estas historias. Recordando un poco mi pasado en Vanity Fair España, donde escribía noticias sobre la realeza también, era brutal la cantidad de clics que conseguían Mette-Marit, la princesa máxima de Holanda, la reina máxima de Holanda, de hecho, o los royals británicos. Era una cosa muy loca, ¿no? Pero luego en países republicanos como Estados Unidos, si no hay dinastía, pues se crea una. Y ahí es donde la gente escogió a los Kennedy para cumplir ese papel. No, o sea, perdona, Mette-Marit es la de Noruega, que ahora mismo está bastante en un momento Sí, pésimo, por lo de Epstein. porque tenía relación con Epstein, Sí. porque su hijo lo están Su acusando hijo. de No, pero yo no he abusos. dicho que sea de Noruega, he dicho que está máxima de Holanda y el Mette-Marit vale. por otro lado. Vale, sí, vale, no, vale. no La estaba cuestión. confundido. La realidad clara es que cuando se trata de ficción todos somos unos apasionados de este tipo de dinastías y por eso Love Story también está cosechando mucho éxito. Totalmente. Y creo que en Estados Unidos ha funcionado muy bien porque como que no tienen monarquía, los Kennedy y no Emilio son una especie de monarquía, de institución ahí, ¿no? Una familia que ha ocupado muchísimos círculos de poder durante muchísimos años y que lo sigue haciendo y pues eso despierta muchísimo interés de la prensa. Así que vamos un momento porque yo creo que todo el mundo lo sabe y de hecho tú lo estabas comentando,
esta pareja, antes de que se estrenara la misma serie, ya estaba viendo cierto revuelo sobre su relación, ¿no? Entonces, para poner un poco en contexto, la serie la ha dirigido Ryan Murphy. Ryan Murphy, que ha hecho series como Glee, por ejemplo. American Horror Story, American Crime Story, el caso de O.J. Simpson, muchísimas. Efectivamente. Entonces, ¿cuáles son estos personajes de la vida real? JFK Jr. o John, también es así como le llamaban, era el hijo de JFK, que como bien adelantaba Marina, mítico presidente de los Estados Unidos, al que asesinaron cuando John solo tenía 3 añitos y creció siempre pues, bajo ese escrutinio público porque venía de una familia pues, muy, muy perseguida por la prensa. Le apodaron The Prince of America, por si había alguna duda sobre cómo se percibe a esta familia, y de hecho se convirtió en el sexiest man alive, que esto también aparece en la serie, ¿no? Que le dan esa que conste etiqueta. que no era cuando tenía solo 3 añitos. Ay, Emilio, de verdad. Bueno, Esta evidente aclaración que es no. necesaria hacerla. La cuestión, no, pero esto me parece muy interesante. Voy a dar un detalle que he estado leyendo en redes estos días. Era un tío realmente guapo y el actor, que ahora mismo no sé su nombre, es un tío muy guapo, que venía de no hacer absolutamente nada. O sea, si tú entras en su Wikipedia, estaba, vamos, un campo árido eso. Y la cuestión es que han dicho que costó muchísimo encontrar al actor porque no daban con un actor como con esa belleza de los 90 de pelo en el pecho. Claro que estaban todos ya depilados con láser y que no encontraron un actor que tuviera vello en el pecho. Bueno, escucha, ni láser ni no láser. La realidad es que hay mucha gente como imberbe, tal, no sé qué, y este tío Guau. tenía, Sí. es verdad, pero tenía belleza de los 90. Y Solo luego un apunte tenemos- que nos dicen en el chat, Lucía, que es verdad que Ryan Murphy no es el showrunner, no dirige esta serie como tal, sino que es su productora. Pero bueno, Genial. Ryan Murphy está ahí supervisando. sí. Efectivamente. Y luego tenemos a Caroline Bessette, que es su mujer, ¿no? Que fue una pieza importante en Calvin Klein, trabajaba como publicista y era amiga del propio Calvin Klein y su mujer. Ah, Calvin Y Klein es de una persona. hecho, Perdón. Efectivamente. Es Calvin. Y de hecho fue una de las personas que ayudó a seleccionar a Kate Moss Anda. en esa campaña de Calvin Klein que la llevó al estrellato. Se y ve, lo se ve, vemos se ve también la en la serie. serie reflejado, que es muy interesante. Entonces, es muy, o sea, realmente esa serie es ficción, no se sabe al 100% cómo se conocieron John y Caroline, pero se deja entrever en la serie, se lo inventan o con teorías de ese momento, cotilleos, boca oreja, que se conocieron gracias al propio Calvin. No eran una pareja idílica, o sea, tienen muchos rollos y por eso creo que la serie también es interesante porque ves esos grises de las relaciones. Y de hecho tiene una pelea mítica en Washington Square Park, que hay algún vídeo, pero sobre todo la gente la narraba, que se pelean en plan que ella se tira encima de él, que le tira el anillo de compromiso, hay imágenes de eso, luego lo vuelve a recuperar, pero que tienen momentos muy míticos en la historia de Nueva York de los 90, ¿no? Que realmente creo que la serie ha gustado tanto y se ha viralizado tanto en redes sociales porque representa una Nueva York, se representa muy bien a Nueva York, la serie puede estar mejor o peor, tampoco es un serión, pero que sí que representa ese Está momento bien. que a todos nos inspira mucho, aunque no lo viviéramos, ¿no? Sí, y hay que pensar que es verdad que John, ¿no? Haber sido hijo de JFK, siempre ha estado muy en el ojo público, la prensa le ha perseguido, o sea, lo ha mamado. De hecho, tenemos esa foto mítica de él cuando era un pequeñito despediendo el féretro de su padre, que vemos también a Jackie Kennedy por ahí con ese, ¿cómo se llama? Bueno, que va toda de negro entera. Esa imagen yo creo que ha sido icónica de la historia de Estados Unidos, pero claro, Caroline no estaba tan acostumbrada a ser perseguida por los paparazzis, y además en un momento en el que a los políticos, por ejemplo, se les mantenía un poco más de lado, no se les perseguía tanto, pero los famosos, y yo creo que John y Caroline como pareja power couple entraban en esa definición, vamos, el acoso era una brutalidad. Efectivamente, y de hecho se han establecido muchas comparativas entre la propia Caroline Bessette y Lady Di, porque las dos pues, ¿No? venían de ambientes diferentes, no estaban acostumbradas a esta presión mediática y se relacionaron con hombres pues, muy, muy poderosos que sí que habían nacido en esa burbuja. Totalmente, y creo que en la serie lo quieren dejar reflejado esto. Hay una escena muy mítica en la que ellos se enteran de que Lady Di ha muerto en un accidente de tráfico, bueno, está muy lesionada, muy grave, y luego pues muere perseguida por los paparazzis, ¿no? Y ella, que ella lleva muy mal la fama y ser tan reconocida y seguida y acosada por los paparazzis, se ve, bueno, ellos dos se ven completamente reflejados por esa muerte y dicen, ostras, como que piensan que podrían ser ellos también, ¿no? Y la serie refleja mucho eso. Esa reflexión. Sí, que habla de alguna manera de esa experiencia común que vivieron varias mujeres, al menos de la época, ¿no? Y también es su manera, yo creo que al poner a John y a Caroline viendo esas imágenes de Lady Di es un poco señalando, ¿no? Que a estos también tuvieron una historia trágica final, pero es como estos eran los príncipes de América o de Estados Unidos, al menos en ese momento. Total, la serie ha gustado mucho, pero no todo el mundo. A quien no ha gustado ha sido a un miembro de la familia Kennedy, a John Schlossberg. No, Jack. Ay, perdón. Vale, es que, un segundo, a mí me molesta mucho porque es muy complicado. Vamos a luego sacar el corcho para entender bien qué Kennedy es quién, porque
todos se llaman igual. Luego encima en Estados Unidos los nombres John y Jack es el mismo nombre. Bob y Robert es el mismo nombre. Entonces tú te crees que Robert es uno y Bob es otro y te lías John y Jack Pues es como el mismo Pepe Toda y esta José, justificación, porque Marina se ha equivocado y como no puede aceptar que se ha equivocado, tiene que darnos toda una justificación espectacular. Bueno. Al final la culpa, ¿sabes quién la tiene? Los Kennedy. No, eres tú. O sea, la culpa la tienes tú. Pero bueno, total. Al pequeño Jack, que es sobrino de John F. Kennedy... no, es sobrino del protagonista de la serie, John F. Kennedy Jr., ¿no? Es hijo de su hermana Caroline, que también se llama como su mujer, que también confunde más a la cantidad de nombres que tenemos sobre la mesa. Todos ahora mismo escuchando y haciendo como... Anyways, él, el sobrino del protagonista de la serie, ha hablado y ha dicho que no está contento con esta serie porque no tiene el respaldo de la familia, ¿no? Dice que Murphy se está enriqueciéndose a costa de su familia. De hecho, que ha dicho que todo es ficción, y lo es, porque realmente no tenemos entrevistas de Caroline y John, no sabemos nada realmente de relación, o sea, sabemos que es ficción. Pero realmente Ryan Murphy y este pequeño Jack se han peleado un mogollón. O sea, se han lanzado muchísimas pollitas. Murphy llegó a decir en un podcast, respondiendo a las críticas de Jack Schlossberg, ha llegado a decir que le parecía raro que Schlossberg se enfadara por un familiar que apenas conocía. ¡Wow! Duras A declaraciones. ver, también es verdad, Es muy te digo, ofensivo la eso. cantidad de cosas que se han hecho sobre los Kennedy. Jack Schlossberg, vale, que ahora luego lo comentamos, pero se presenta al Congreso y también quiere la atención mediática. Hay una serie que lo está petando, él puede criticar a Murphy porque están hablando de su familia, es perfecto para ganar publicidad. Eso es lo que dice Murphy, perdón, que rollo que, oye, hay muchísimas películas, series de los Claro. Kennedy, señor, déjenme en paz. Pero bueno, yo entiendo perfectamente la perspectiva de, oye, no me siento cómodo con esta representación de la Efectivamente, realidad. o sea, tiene todo su derecho de su familia y puede decir lo que quiera. Tampoco ha gustado la serie, en este universo de pullitas que estamos hablando, a Daryl Hannah, que es esta actriz que estuvo 5 o 6 años saliendo con JFK Jr. en los años 90 y que, de hecho, si no estoy equivocada, JFK Jr. dejó a Daryl Hannah para estar con Caroline Bessette y, bueno, la realidad es que sale representada en la serie esnifando cocaína, ¿no? O al menos coqueteando con ella, y es un personaje bastante insoportable, podríamos decir. A mí me ha gustado su representación, me parece interesante, pero bueno, a ella claramente no. Y ahora sí, yo creo que llega el momento de representar esta dinastía con nombres tan confusos, tan repetitivos y tan iguales, y para ello traemos El Corcho, nuestros compañeros Olga y Raúl. ¿Y qué tal? Voy a probar primero, confirmadme que se me escucha bien desde este micrófono y así yo tengo el ok para seguir hablando desde Intentemos que sí, salvo que diga lo contrario. No, pero también vamos a hablar, porque estamos hablando de esta maldición de los Kennedy, básicamente es que aquí todo lo que queda representado en este corcho, o casi todo, son muertes. O sea, vemos muertes muy trágicas, ¿no? Y por eso se habla de esa maldición de los Kennedy que queríamos hoy repasar. Vamos a empezar por la parte de arriba, ¿vale? Tenemos aquí, a ver un momento, que me voy a levantar un poco porque si no, no quiero tirar esto tampoco. Voy a quitarme, no sé, para no liarla. Perfecto. ¿A quién tenemos arriba? ¿Quién es el patriarca? El patriarca es Joseph Kennedy, junto con su mujer Rose Fitzgerald, ¿vale? Que este tío se forró muchísimo en la época, era un inversor, hizo inversiones bastante inteligentes y luego, de hecho, fue embajador en Reino Unido con Roosevelt, ¿no? Que por entonces era presidente de Estados Unidos, estuvo en Reino Unido durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Que de hecho, si queréis saber más del pequeño Joseph, Netflix está haciendo una serie sobre él, una serie sobre toda la saga familiar en la que Joseph es Michael Fassbender. O sea que dinastía Kennedy vamos a tenerla para dar y regalar. Bueno, Peck por aquí. Exacto. Por aquí atrás. Vale, entonces, él lo que quería era, o sea, bajo cualquier concepto, tener un hijo que fuera presidente de Estados Unidos. Entonces, Y lo consiguió. al principio era este bonito de aquí, que si no me equivoco se llamaba Joe. Joe Kennedy, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que falleció en un accidente aéreo en la Segunda Guerra Mundial, entonces ahí se truncó. Y es una pena, al menos para Joseph Kennedy fue una pena porque era como un hijo muy carismático, ¿no? O sea, que tenía mucho potencial. Entonces al final ya pone sus ojos en alguno de sus otros hijos. Está JFK, que evidentemente fue presidente de Estados Unidos, que fue, además, fue muy relevante. Y yo creo que es importante entender la figura de JFK porque fue el presidente más joven de la historia de Estados Unidos, que si no me equivoco, María, es 43 años. 43 años. 43 años. Y además cambió para siempre la forma en la que se entendía la política porque tuvo un debate televisivo o televisado con Nixon, que era su rival en aquellas elecciones, y que había una cosa muy interesante que pasó en aquella época, que es que en la radio, aquellos oyentes que escucharon el debate por la radio decían que había ganado Nixon. Sí. Y los que lo vieron por televisión dijeron que había ganado Kennedy. Es decir, que por primera vez vemos cómo el factor televisivo determina una victoria en unas elecciones. Entonces, por eso
JFK fue muy determinante en ese sentido. Pega bien el micro en tus labios como si fueras un cantante de reggaetón. Yo me Y acerco que, de todo hecho, lo que que tú estás quieras. diciendo es muy interesante porque también JFK tenía una estética como más despreocupada, ¿no? Iba más despeinado, con gafas de sol, suéteres, tal, y supongo que eso también influyó a la hora de pensar en esa victoria en la radio, que tú solo estás escuchando la voz y luego la televisión, pues todo el carisma que alguien desprende visualmente. Y el mítico discurso de JFK de "Ask not what the country can do for you, but what you can do for your country". Una cosa muy Eso es patriótica. muy americano, Por si podemos, muy por si podemos americano. traducirlo es no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. De hecho, fue en la administración de Kennedy que se aprobó la creación de las Peace Corps, ¿no? De los cuerpos de paz, que eso ha creado como un cuerpo de voluntarios de estadounidenses que se van a otros países en periodos a veces de 2 años a pues, temas de educación, de sanidad, de empoderamiento femenino, de emprendimiento. Sí, y de hecho su asesinato es lo que realmente empieza a dar más estatus a la dinastía de los Kennedy. Total, ¿no? Ahí lo que pasa en el asesinato en Dallas en 1963, que recordemos que Jackie Kennedy estaba con ese mítico vestido rosa. Marina, tú que has venido hoy en honor haciéndole un homenaje con una chaqueta, un abrigo rosa bastante bonito, la verdad, debo decir. Te lo agradezco. Bueno, ese vestido que se manchó de sangre sigue todavía manchado de sangre, nunca se limpió y de hecho está escondido. Porque ella decía, no quiero quitármelo, quiero que la gente vea lo que han hecho a mi marido. Exactamente, es muy bestia. Bestia. Pero además ella concedió una entrevista la semana siguiente del asesinato de su marido en la que hablaba de cómo él escuchaba el vinilo de Camelot, que era un musical de Broadway sobre la leyenda del rey Arturo. Entonces ella decía que siempre habrá más presidentes que sean muy grandes, muy memorables, pero que ninguno recuperará como Camelot, ¿no? Camelot hablando evidentemente del rey Arturo también. Claro. Era un poco hablar de esos caballeros nobles y que tenían objetivos como muy grandilocuentes, que era una forma de borrar las sombras de la administración de Kennedy, que recordemos, Que tuvo muchas sombras. hablamos de Cuba, ¿no? Por ejemplo, con la crisis de la Bahía de los Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba y, por supuesto, también el envío de 16.000 soldados, me parece que fueron a Vietnam, que todavía no había empezado la guerra como tal, la involucración Y estadounidense. me voy al pero- mundo pop, perdón, también hubo relaciones extramatrimoniales Hombre, ahí. vemos a Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, que hizo su mítico tour televisivo por la Casa Blanca, con esa vocecita. Tenéis que ver Jackie, la película de Pablo Larraín, que Natalie Portman interpreta a Jackie Kennedy con esa voz agudísima. Y es muy gracioso porque Drew Barrymore se ve, o sea, John F. Kennedy Jr., el hijo de John F. Kennedy padre, él en la serie se ve como él abre una revista George que es política. Drew Barrymore se ve que salió en una de las portadas de George y salió vestida de Marilyn Monroe. Que se ve que John F. Kennedy Jr. le llamó, le dijo, oye, quiero que hagas esto. Y ella en plan, estoy un poco incómoda porque que fue la amante de tu padre, ¿sabes? Pero se ve que en plan, ¿qué quieres que transmita? Como odio o divertimento, confirmar lo que se dice. Y él en plan, no, solamente quiero que lo hagas. Y en George sale Marilyn Monroe como Drew Barrymore. Muy tocho eso, ¿eh? Voy a acelerar porque nos vamos a Sí. quedar sin tiempo, ¿vale? Pero solo muy rápido. Tenemos a una de las hermanas de JFK que, por lo visto, tenía unos comportamientos un tanto extraños, había tenido un problema... Un durante- ligero retraso mental, parece ser. Parece ser, ¿no? En su nacimiento parece que se queda sin oxígeno en el cerebro durante un ratillo y bueno, luego la lobotomizaron, que es ese procedimiento en el cerebro y ella estuvo, o sea, ella podía hablar hasta los 20 y pico años que le hicieron esa operación y luego se quedó discapacitada sin poder hablar prácticamente ni moverse hasta 2005, hasta los 86 años que falleció. Luego tenemos a Bobby Kennedy, el hermano de JFK, que fue fiscal general con él en la Casa Blanca. Bobby que es Robert, para que os enteréis. Claro, a Kennedy lo asesinan en el 63, luego fue candidato presidencial su hermano Bobby y lo asesinan en el 68. Luego en el 69, el otro hermano, Ted Kennedy, que fue senador durante 47 años, tuvo un accidente de coche que fallece la mujer que viaja con él en el coche y crea una crisis que le impide presentarse a la presidencia, ¿no? Y ser candidato presidencial. Ted, Luego otro que es accidente- Edward. ¿Eh? Ted, que es Edward, igual. muy bien. que Luego me tenía lío. otra hermana que también falleció en un accidente aéreo. En fin, esto es la maldición de los Kennedy. Hay muchísimos otros casos que no nos vamos a ahondar en ellos porque nos estaremos aquí mucho tiempo. De verdad, buscad la maldición de los Kennedy en Wikipedia, vais a flipar. Y luego tenemos, por supuesto, el caso de John y Caroline Bessette, que fallecen en un accidente trágico aéreo. Y luego tenemos aquí a Jack Scholzberg, que es ese chaval que hablabas tú, otro Kennedy, que es hijo de Caroline Kennedy, ¿vale? Que es hija de JFK, que fue embajadora de Estados Unidos, creo que en Japón. Entonces, aquí vemos toda esa relación, incluso el secretario de Sanidad actual de Estados Unidos con Donald Trump es un hijo de Bobby Kennedy. Un secretario de Estado, perdón, de Sanidad, que es muy polémico. O sea, es una persona que es secretario de Sanidad
que ha vinculado autismo con vacunas, que ha llegado a decir que la gente afroamericana tiene que tener otra vacuna que la gente de color blanco porque tienen otro tipo de cuerpo. O sea, ha dicho absolutas barbaridades y creo que la familia no está muy contenta al respecto con él. Hombre, deduzco que no. No, le han dicho de todo y o sea, como que no han apoyado porque es demócrata, pero a la vez es bastante, se une con gente de la extrema derecha, Sí, secretario. Él ha sido como conservacionista del medio ambiente, ha luchado mucho para intentar conseguir que los estadounidenses coman mejor, por ejemplo, pero claro, al mismo tiempo tienes todas estas teorías conspirativas muchas veces de temas médicos que hacen que sea una figura hiper controvertida. Claro. Entonces, bueno, Robert Kennedy Jr., polémico. La realidad es que a mí este corcho con este árbol genealógico me ha ayudado porque yo no sabía de dónde salía Jack Schlossberg, o como se pronuncia, porque es un tío que además en el ecosistema mediático neoyorquino funciona súper bien. Creo que queda muy claro cuando estamos hablando de cómo esta maldición de los Kennedy, toda esta mitología y por qué siguen siendo tan relevantes, porque al final una familia que tiene tanta historia en política, en decisiones relevantes a nivel de sanidad, en el ecosistema mediático, pues obviamente pues deja ahí mucha huella en la sociedad estadounidense. En cualquier caso, quiero también matizar una cosa. Hay una cosa muy interesante que leímos que dijo Eunice Kennedy, una de las hermanas de JFK, sobre esta maldición, y ella decía básicamente que lo que había pasado en su familia no es que estuviera maldito, sino que el problema era que nunca habían podido lidiar con ello en privado, porque siempre todo había ocurrido a ojos del mundo. O sea que es verdad que lo vemos aquí y decimos, ostras, cuántas desgracias, pero cuánta gente conocemos, ¿no?, que también han podido ocurrir estas cosas, pero pasa en privado porque no estás bajo el ojo público también. Sí, yo sí creo que aquí hay un tema estadístico que aquí han tenido más de la media, ¿eh? O sea, por Probablemente. ejemplo, la hija de Caroline sigue viva, la hermana de John F. Kennedy Jr. Su hija de 35 años se murió el año pasado, con 35 años, perdón, después de un cáncer atroz de repente que le vino, o sea, una cantidad de barbaridades. Hay un accidente de esquí random también, Otros, o luego una sobredosis. Quiero decir que hay muchos casos randomísimos, pero claro, al final yo creo que también es esta idea de juntar una familia que parece protegida por esa iconicidad, ¿no?, esa mitología, y al mismo tiempo la tragedia que los hace mucho más humanos. Todo, evidentemente, construyendo una dinastía. Nos encanta entender a las dinastías, pero sobre todo cuando hay ese toque conspiranoico, ese toque morbo por detrás. Entonces, creo que eso es lo que ha hecho que los Kennedy estén muy arriba. Hubo uno que se presentó al Senado, por cierto, hace unos años, que perdió, pero Jack Schlossberg se presenta por el Distrito 12 de Nueva York, tiene las primarias demócratas este verano en Nueva York, y veremos si termina llegando al Congreso, pero podríamos ver que la leyenda de la dinastía Kennedy, al menos a nivel político, se sigue extendiendo. Sí, que parece que es una dinastía que seguro que se va a seguir extendiendo porque ellos siguen estando bajo el ojo público y deduzco que les gusta porque siguen siendo candidatos políticos y demás, ¿no? Sí, yo creo que al final tiene un apellido muy fuerte y que es muy fácil meterte a político porque vas a recibir un apoyo solamente por tu apellido. El tema es ver que estén a la altura. El secretario de Sanidad no sé si está a la altura de su apellido, ¿no? Pero en cualquier caso también una conversación que creo que es relevante, a pesar de que nosotros hemos traído toda esta información para que cada uno saque sus propias conclusiones, es intentar tampoco deshumanizar, ¿no? Cuando estamos hablando de Love Story o de esto, pues que son gente pues con sus problemáticas, con sus cosas, igual que todo el mundo, y que hasta qué punto, que lo vemos mucho en la serie, es normal que John cada vez que salga de casa tenga a la prensa dando vueltas con los flashes. O sea, eso a mí me parece algo muy, muy fuerte. Aquí hay un tema de la serie, quiero que lo dejéis en comentarios, hay dos opiniones sobre si la serie deja bien, ¿a quién deja bien más? ¿A ella o a él? Yo creo que le deja bastante mal a él, creo que a él le refleja como una persona bastante inmadura, una persona que no acaba de ser capaz de poder hacer cosas que... Yo creo eso, no sé vosotros qué opináis, pero dejadlo en comentarios, porque también hay quien dice que la dejan mal a ella. Y luego, a quienes no estéis viendo la serie, yo creo que también es interesante ver vuestra opinión sobre los Kennedy. O sea, ¿creéis que es una dinastía que realmente se merece nuestro seguimiento constante? Porque Jack Schlossberg ¿merece realmente ser congresista de Estados Unidos simplemente porque pertenece a los Kennedy? ¿O tiene que haber algo más, ¿no? Porque hay muchas veces, simplemente por agrandar la leyenda, nos apetece que sea elegido. Yo creo que penséis en vuestro interior. O sea, en realidad os apetece quizá a muchos que sea nominado y que sea el ganador de esas elecciones para seguir agrandando la leyenda. Por mucho que tú digas, no, tiene que ser el valor del político, que sea un tío que defiende sus principios, pero al final dentro en tu interior tienes ese morbillo que dices, ¡buah! Me gustaría que los Kennedy sigan ahí. Pero también porque yo creo que en épocas de incertidumbre como las que estamos viviendo, pues es más fácil agarrarse a la nostalgia y a la imagen colectiva de que tenías de John F. Kennedy Jr., de padre, y a sí, algo que ya en teoría conoces, ¿no? Y que hay cierta romantización, supongo. No, claro, muchísimo. Y cierta nostalgia.
Pues maravilloso. Hasta aquí el último tema de este programa de jueves. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo por ahí. Ya sabéis que podéis apoyarnos dejándonos reseñas en Apple Podcast, en Spotify, súper importante. Estamos ahí acercándonos a las 500. Nos ayudáis muchísimo con eso. Y que sabemos que el martes que viene alguno habrá que se vaya de vacaciones de Semana Santa. Nosotros no. Nosotros estaremos aquí en el plató contando la actualidad, la información a las 8:30 de la mañana. Así que acompañadnos también. Nos vemos el próximo martes. Y por cierto, en el chat os dejamos un link a un calendario que hemos creado para que automáticamente os salga cuando tenemos programa el enlace a YouTube y luego cuando esté en Spotify también el enlace actualizado. Creo que es una buena manera de estar con nosotros cada mañana de martes y jueves y ojito que quizá en el futuro tengamos alguna sorpresita más. Por cierto, yo he dicho que Robert Kennedy Jr., el que es secretario de Sanidad, es demócrata, pero dejó el partido. Es independiente ahora por hacer ese matiz. Pues nada, muchísimas gracias y hasta el martes que viene. Yo no estaré, me voy de vacaciones de Semana Santa. Eso es lo que No estabas walkers. diciendo. Adiós, adiós. No walkers.